Colita de Rana. Medicina en tu idioma. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en un episodio nuevo de Colita de Rana, Medicina en tu idioma, el podcast enfocado a la salud y al vivir mejor. Y pues estoy aquí. Hoy me está acompañando un gran amigo y un médico excepcionalmente bueno que pues justamente toca muy de cerca y está muy embebido, muy empapado del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es las actualizaciones o las actualidades de la vacuna del COVID. Vamos a precisamente a hablar de las principales dudas que nuestro auditorio nos ha compartido y pues obviamente de la mano de un experto. Ya en un podcast pasado les platiqué a grosso modo qué era un virus, cómo es que el COVID afectó tanto a nivel mundial y que todavía estamos viviendo sus consecuencias. Y pues qué es un virus, cuáles eran los componentes del virus, cómo es que las vacunas llegan a afectar o llegan a podernos proteger contra los virus. Pero pues ahora ya, a razón de que ahora parece como una hasta competencia, ¿no? De cuál es la vacuna mejor, cuál es la vacuna peor, que hay quien envidia a quien se puso la otra vacuna, etcétera. Cosa que no debería de ser así, pero pues vamos a hablar desde el punto de vista del experto, ¿no? Y pues recordándoles, yo soy el doctor Osvaldo Araujo y me viene acompañando aquí el doctor Eduardo Vázquez Aldaña, que bienvenido Lalo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y esperamos ayudar con información para quitar varias dudas y tratar de ayudar lo más posible con la mejor información para las vacunas ahorita de la cuestión del COVID-19, que es una enfermedad que nos tiene pues toda la atención médica dirigida desde hace pues prácticamente año y medio. Nos tienen nerviosos. Así es. Entonces tratar de ayudar lo más que se pueda. Muy bien. Y pues les platico. El doctor Eduardo es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Pues en la generación dorada, 2005. lo digo porque la mejor de todas. Porque es la mía también. Obviamente Eduardo es de mi generación. Y pues todo el mundo lo volteábamos a ver porque fue de los primeros lugares, creo que el primer lugar, ¿no? O sea, en ser admitido a la universidad. Y cosa que todo el mundo lo ubicábamos luego, ¿no? En cuanto entramos porque era el número uno. Y luego hizo la especialidad también en mi misma sede, donde yo me formé en otorrino. Él hizo medicina interna en el Centro Médico Nacional de Occidente, que es un hospital de concentración muy grande, donde se ven casos bastante interesantes o bastante raros. Y él es maestro o tiene una maestría en administración hospitalaria y ahorita funge el cargo de director médico de Pan American Clinical Research, que es una empresa dedicada a la investigación tanto médica como clínica de fármacos, ¿no? Que ya al hablar de una investigación clínica, pues ya es pues ya es otro nivel, ¿no? Porque obviamente hay niveles de investigación que ya más adelantito nos platicará, pero una investigación clínica pues requiere muchísimos pues factores, muchísimos que se conjunten muchas cosas para poder darle buen cauce, ¿no? Y eso es lo que hay ciertas dudas, ¿no? Porque no cualquiera puede iniciar una investigación, sí, hasta los protocolos, ¿no? De las tesis y todo eso, que muchas veces hasta tienen una metodología cuestionable, pues en este caso no hay nada tiene que ser cuestionable, ¿no? Todo va en función de una metodología adecuada. Entonces, pues bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te toca el tema? Muy bien. Ahorita muy ad hoc como a lo que más vemos día a día. Muchas preguntas sobre cuál es la mejor opción de vacunas, qué hacer cuando pasa tal o cual situación, que si me vacuno con otra me pongo un refuerzo con otra vacuna, y que si mi vecino tuvo la Pfizer, porque yo tuve la China, etcétera. Entonces sí ha habido muchas dudas, y sobre todo el principal problema es que
El no partir de información veraz, de una información basada en evidencias, que es lo que los médicos tratamos de siempre actuar, pues obviamente lleva a decisiones muy coloquiales, podríamos decir que realmente no están respaldadas en algo que pueda dar un beneficio. Entonces, pues vamos a tratar de ayudar a que si hay alguna duda, pudiéramos resolverla para tomar las mejores decisiones. Sí, sí, sí. O sea, básicamente hablarlo con bases para decir esto es lo que hasta ahorita está demostrado, ¿no? Ujú. Que para fines prácticos, pues siempre hay dudas, ¿no? La ciencia está en constante movimiento igual que la medicina, ¿no? O sea, lo que puede ser verdad hoy, puede mañana que haya una situación que la desdiga o que Así no, es. o que le meta ahí un adendum, pero para fines prácticos lo que ha hecho que la humanidad avance es la ciencia, ¿no? Y el método científico. Ujú. Y ese método científico, pues es un conjunto de pasos para poder llegar o para poder demostrar una pregunta que tenemos. Que en este caso la pregunta es cómo podemos sobrellevar o cómo podemos salvar o vivir mejor esta pandemia, ¿no? Esa Así sería es. como la hipótesis de los protocolos. Ujú. O ¿qué se preguntan ustedes en la hipótesis? Bueno, para empezar, pues siempre que ahí hablamos de investigación es buscar evidencia de alguna pregunta que tengamos, que nos formulemos, algo que tengamos que resolver, tratar de encontrar la mejor respuesta o más que la mejor respuesta, la respuesta correcta, ¿no? En medicina, pues sí es a veces difícil ser muy determinantes, muy decir esto es cierto y lo demás no. Tratamos de aproximarnos lo más posible y, por ejemplo, en el área en la que yo trabajo, que es la investigación clínica, es el área responsable de encontrar cuáles son los mejores tratamientos, cuál es la mejor opción, qué es lo que nos podría ayudar un poquito más para mejorar la salud de los pacientes. La hipótesis parte por ejemplo, lo más sencillo es, este medicamento funciona, esta vacuna es eficaz, tal o cual procedimiento, incluso cirugías, algún procedimiento médico es eficaz y seguro, etcétera. Entonces, nosotros aplicamos el método científico para tratar de dar la mejor respuesta y que la práctica médica siempre sea basada en las mejores decisiones o en evidencia, que es como lo que nosotros le llamamos. Y hay muchísimos ahorita laboratorios, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Sí, Enfocándose a eso. O sea, a nivel mundial es como un boom ahorita en cuanto a esto. Y prácticamente lo que tenemos ahorita de vacunas es por precisamente fruto de muchos de esos laboratorios, ¿no? Que sí, empezaron a así hacer, es. a hacer estas pruebas. Ahorita, Lalo, ¿nos es seguro vacunarnos? Ahorita la seguridad, podemos decir de forma certera, que la seguridad de la vacuna es mayor que el riesgo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que han demostrado prácticamente la totalidad de los estudios es que el beneficio de vacunarse es mayor que El riesgo que de el no haberlo riesgo hecho, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque si un paciente que esté pensando en que en alguna vacuna pudiera ser algún problema de salud, y tenemos a un paciente que no se ha vacunado y se enferma de COVID, el riesgo de que el paciente con COVID tenga alguna complicación grave, incluso que fallezca, perdón, es mucho mayor que el riesgo de algún problema de efecto secundario o adverso de la vacuna. Entonces, de entrada, pues sí, ahora sí que lo que vamos a acabar diciendo al final de la plática es vacúnense. Ya les explicaremos por qué podemos, sin miedo de decirlo, podemos recomendar que si, salvo que su médico, que su condición de salud nos dijera lo contrario, que ya es un caso muy particular, pues, la recomendación siempre va a ser vacunarse. Muy bien, entonces pues ya nos vacunamos, pero también ahora vemos que hay muchísimas opciones, ¿no? Porque la gente está en crisis. Hubo mucha crisis, hubo muchas dudas respecto a qué hago, ¿no? O sea, si estaba dentro de mis posibilidades viajar, o sea, era recomendable. A ver, platícame antes de eso, ¿cuántos tipos de vacunas hay cuáles son las principales marcas, por así decirlo, o laboratorios que nos ayudan a traernos o acercarnos la vacuna? Ok, para darles un pequeño panorama,
Ahorita están registrados, si no mal recuerdo, eran entre 140 y 150 vacunas diferentes. 150 Sí, vacunas. O sea, así es. generalmente nada más se escuchan 10, pero son 150 que se va. Sí, Como ahí claro. estaba la vacuna que nuestro presidente dijo, la vacuna Ah, patria sí, y todo eso. la patria, así es. Sí, es que la realidad es que no nos damos cuenta de la cantidad de laboratorios de universidades que están haciendo esfuerzos. Obviamente, pues sí hay de laboratorios de gran renombre hasta laboratorios que pues realmente son muy locales, muy regionales. Pero sí, el registro de vacunas es mayor de 140. Obviamente hay vacunas que ya están más avanzadas, hablando por ejemplo Pfizer, Moderna. Hay vacunas que están todavía en fases preclínicas, que es antes de utilizarla en pacientes, en humanos prácticamente. Están todavía en modelos animales, en modelos experimentales que están tratando de ir demostrando la estabilidad de la molécula, etcétera, ¿no? Pero de forma general, pues sí son bastantes. Hay algo que nosotros le llamamos plataformas, que las plataformas de vacunas es la manera en la que, digamos, el mecanismo en el que tratamos de que una vacuna funcione. Aquí aterrizándola a las comunes, aquí a las conocidas en México, que primero tenemos Pfizer, que fue la primera que se aprobó, es una vacuna de RNA mensajero. Esa vacuna, obviamente la introducimos mediante la inyección intramuscular. El RNA mensajero es, digamos, una forma de material genético que a la hora de entrar en nuestro cuerpo, las células lo toman y empiezan a generar las proteínas del virus. Y esas proteínas son las que ya alarman al cuerpo y generan la respuesta inmune. Inmunológica. Esa es ahorita como quizá La más famosa. exactamente la plataforma de vacunas predominante. Que otra de las vacunas que están aprobadas, que recientemente aquí en México es Moderna, que es otra de las vacunas de RNA mensajero, que son de las principales. Hay otras empresas ¿Moderna de dónde también, es? Moderna americana, O de sea, es Estados también Moderna. Unidos, así es. Hay otras también como CureVac, que es alemana, que también es de RNA. Y bueno, y hay otras más de otras. AstraZeneca es de la India, ¿verdad? No, AstraZeneca es de Inglaterra, con la Universidad de Oxford. Casi todas las vacunas fueron algún convenio que se generó entre alguna universidad o alguna empresa que se encarga de generar vacunas, que se aliaron con empresas farmacéuticas grandes. Por ejemplo, Pfizer con BioNTech, CureVac se alió con GSK, y así. GlaxoSmithKline, ¿no? Exactamente. Y CanSino y Sinovac. CanSino y Sinovac, bueno, ya sabemos que son vacunas chinas, son vacunas que tienen otro tipo de plataforma viral. Hablábamos de las vacunas de RNA. CanSino es una vacuna que utiliza un virus no replicante, que es adenovirus, y Sinovac también utiliza otro vector viral, que lo que hacen es tomar virus que son habitualmente conocidos ya por las empresas para poder generar vacunas, que lo que hacen es introducirle partículas virales del virus que queremos protegernos, y a la hora de entrar al cuerpo pues generan la respuesta inmune. Como todo, tienen sus ventajas y desventajas, y que ahorita les explicaré un poquito porque eso representa la diferencia entre la efectividad, porque sirve una, porque la otra, porque escoger en ciertos casos un tipo de plataforma, las combinaciones esas famosas que hay, tienen un poco que ver con eso, ¿no? Y gracias a esos estudios es que pues decidieron los laboratorios o identificaron que había que poner más de una dosis, ¿no? Porque, por ejemplo, CanSino cuando salió dijo, bueno, con una sola dosis es una respuesta inmunológica competente. Así es. Pero hay otros que dijeron, vamos a ocupar dos, vamos a necesitar dos. ¿En qué va o de qué va ese número de dosis, pues? Tiene que ver con varios aspectos. Por ejemplo, uno, lo que comentabas de digamos, lo que genera de respuesta. Lo que pedimos es que sea una vacuna que te genere una respuesta robusta, es decir, que el cuerpo reconozca a la partícula viral, digamos que se dé cuenta que hay algo anormal y que genere defensas, ¿no? De términos así generales. Pero también lo que tenemos que vigilar es que sea una respuesta que neutralice al bicho, que sea capaz de detener la infección, de evitar que se propague. Y también lo que tenemos que revisar es cómo se mantiene esa respuesta inmunológica, o sea, las defensas, cómo se comportan con el paso del tiempo. Ahí es en donde
Queda la pregunta o lo que se tiene que ir resolviendo de si se requiere una dosis, 2 dosis o 3 dosis. Obviamente ahí tendríamos que hablar un poco de fases de investigación, porque es en ellas en las que determinan si una vacuna con una dosis o dos son necesarias. Para explicarles rápido, fase 1 es la fase cuando conocemos la seguridad le llamamos producto de investigación. Es decir, cuando empezamos a utilizar un medicamento nuevo para simplemente decir, oye, se lo administra a los pacientes y les va bien o mal, ¿qué les pasa, no? Son números reducidos de pacientes con seguimientos a corto plazo. Obviamente para llegar a esto se tienen que aprobar por diversos comités, tienen que demostrarse que haya, digamos, estudios preclínicos en modelos animales, en modelos celulares, que demuestren que no va a ser un riesgo para el paciente, un riesgo mayor, ¿no? Que no hay una citotoxicidad o algo así, ¿no? Así es, sí, de antemano no van a usar algo que se suponiera algún riesgo, ¿no? Ahí van varias. Ahí acabamos, englobamos 3 de las preguntas porque hice un estudio previo antes de recibir a Eduardo aquí y son varias de las dudas de las personas. Una de esas preguntas era si esas vacunas me pueden afectar a la seguridad, ¿no? Que pues ya vimos que sí tiene que haber riesgos, o sea, sí hay riesgos, pero los beneficios son mucho mayores. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles son los riesgos, porque hay unos síndromes que han salido o de una vez, platícame, o sea, porque han salido a la luz como Guillain-Barré, síndromes inmunológicos que se han detonado o ha salido su nombre. Claro. Sí, hay algunas enfermedades que se han presentado quizá ligeramente arriba de lo habitual. Una es la enfermedad de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré. Que es lo que dijeron que tiene Vicente. Sí, así Vicente es. Fernández. Así es. Esa enfermedad es una enfermedad desmielinizante que es, a fines prácticos, el cuerpo ataca, digamos, el envoltorio de los nervios, como si fuera el cable que los mantiene bien, y empieza a haber deficiencias neurológicas por el daño que tiene. Es una enfermedad que se asocia a ciertas infecciones, sobre todo, por ejemplo, diarreas, infecciones gastrointestinales en verano, que el paciente sufre la infección, se prende la respuesta inmune y empieza a atacar los nervios. Y ya afecta con debilidad, ¿no? Que puede llegar incluso a requerir al paciente que se intube y una enfermedad pues que puede llegar a ser bastante grave. Esa es una que se asocia a ciertas vacunas, por ejemplo, a la vacuna de Johnson y Johnson. Que también era monodosis. ¿También esa es de vector viral? Es vector viral, de un adenovirus, así es. Y otra que también han visto que tiene cierta efecto es la AstraZeneca, que es de las que tenemos disponibles aquí en México. Esa es una de las enfermedades. Otras son trombosis, que son formación de coágulos en diversas partes del cuerpo. También se han visto asociadas a estas dos vacunas. Y en el caso de las vacunas de RNA, que es Pfizer o Moderna, se han visto afección de miocarditis, que es una inflamación en el corazón que ocasiona, pues bueno, varias manifestaciones, y vieron un incremento ligero en la incidencia de estos casos. Obviamente si alguien que se va a vacunar lo escucha, va a decir, no, pues ya me dio esto, ¿no? Ya no quiero vacunarme, ¿no? Ya me morí. Es rarísimo, es más fácil que nos subamos a un avión y se caiga, que también toco madera, pues, sí, claro. Pero lo aceptamos en cuanto nos subimos, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Me encontré un vuelo súper bueno y me voy a subir y pues yo no sé ni quién es el piloto ni nada, ni cómo está el avión. La condición climática. Pero existe ese riesgo, es mucho más común. Para poner, por ejemplo, en perspectiva, ese tipo de complicaciones graves, que son de las pocas que se han, digamos, logrado detectar, que se subieron un poco, para ponerlo en perspectiva, no suben de 10 a 15 casos, ya exagerando, por millón de pacientes vacunados. Si hablamos de eso, no es ni siquiera el 0.1%. Fíjate, ni siquiera lo del avión, o sea, es todavía menos aún. Sí, entonces si ponemos en perspectiva que la mortalidad de COVID en algunos lugares está hasta reportada en 5 a 6%, pues no tiene nada que ver. El riesgo de COVID es mucho, más de 100 veces más alto que el riesgo de una vacuna, ¿no? Perfecto. Entonces ya con eso nos queda bien claro que a pesar de que sí hay efectos adversos,
también hay un efecto adverso de si me cruzo la calle para ir al Oxxo. Así O es. sea, la verdad es que me pueden atropellar, me pueden pasar mil cosas. O sea, es riesgos. Pero, pues, los beneficios son mucho mayores. Hay quien me pregunta si la vacuna me afecta la fertilidad. Si está, porque piensan que el gobierno les va a esterilizar de alguna manera Sí, por una inyección, etcétera, etcétera. O sea, es una duda sí, claro, real, ¿no? Y ¿eh? es recurrente. Realmente es una duda que es recurrente a medicamentos nuevos, a vacunas nuevas y pues bueno, siempre salen, ¿no? A flote esa pregunta. Para fines de las vacunas, pues no hay un sustento ni clínico, es decir, lo que se ha reportado hasta ahorita, ni tampoco hay un sustento fisiopatológico o de aspecto ya científico, es decir, no hay algo que nosotros como médicos podamos esperar que una vacuna ocasione, no tiene nada de participación ese No hay tipo de relación en la vacunas. fertilidad. Sí, no, nada. Entonces realmente es muy descabellado pensar o atribuirle una complicación de este tipo a las vacunas hasta ahorita, porque realmente ninguna tendría que ver nada con la fertilidad, ¿no? Oye, y el famoso chip que dice, no, es que me inyectan un chip Sí. de 5G para que yo sea yo un transmisor. Yo voy a ser una antena de los grandes monopolios de la telefonía que voy a transmitir. Y después hay videos donde se ponen hasta una cuchara en el brazo. ¿Qué opinas tú de eso? Lo de los brazos está curiosón, ¿no? No tiene nada que ver, realmente hay, bueno, son fenotipos de la piel que generan cierto tipo de fricción por la naturaleza del sudor, de la humectación de la piel, que hacen que se Se queda peguen pegado, ¿no? Se queda pegado, ciertos. pero por el sudor. Así es, para fines prácticos, ¿no? Y pero no, realmente pues para pensar en 5G, pues no sé si la tecnología nos dé para que no sé, en un espacio de una jeringa de 0.3 mililitros, alcance a caber un chip, no sé, pero no, realmente, Es completamente, es teoría de la conspiración, eso es. sí, digo, ya quitando un poquito lo coloquial, realmente la investigación clínica, hablando de empresas serias con vigilancia de organismos como la FDA de Estados Unidos, aquí la COFEPRIS, en el caso de Europa, pues la Comisión Europea. Ya estando, yo por ejemplo que estoy dentro de la investigación clínica farmacéutica, les puedo decir que la investigación es demasiado transparente, es un escrutinio altísimo. Estando en la investigación, Lalo, es un coco, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer algo. O sea, tienes que reunir 1000 filtros para poder pasar algo. O Sí. sea, sí, sería imposible prácticamente meter cualquier otra cosa que no sea lo que está reportado ahí en el protocolo, ¿no? Sí, realmente estando ya detrás del lado de la investigación, ya del lado de quien conduce la investigación, te das cuenta de cómo está todo vigilado, controlado. Obviamente se ve también las buenas intenciones pues de la investigación en general. No es algo que sea muy fácil pensar que hay algún tipo de maquiavelismo, etcétera, ¿no? Algo por ver lo económico. Sí hay detalles y la verdad es que sí es un gasto muy alto por parte de las farmacéuticas, no por nada los costos de los medicamentos suelen ser pues Son caros, elevados. ¿no? Pues es que hay algo lucrativo, ¿no? Un poco, Sí, pero pues claro, así es este así mundo es. capitalista. Pero básicamente yo me acuerdo en investigación que hay algún tratado de Helsinki, ¿no? O un protocolo de Helsinki o algo así, que es el que habla de lo ético Sí, de las investigaciones, ¿no? así es, hay diversos lineamientos, incluso también por la OMS, que, bueno, de alguna manera rigen cómo se debe de conducir la investigación, todos los aspectos éticos. Pero bueno, pensando en que a lo mejor eso es así como bueno, lo ideal, se han creado diversas entidades, por ejemplo, comités de ética, comités de bioseguridad, comités de investigación, que para poder aprobar un protocolo necesitan pasar por al menos unos 5 o 6 filtros, que consideren todos esos filtros que es un estudio viable, es un estudio seguro, que tiene una utilidad para poderlo conducir. Entonces, realmente esos tratados, el de Helsinki y todo, se deben de llevar muy al pie de la letra porque están demasiado vigilados. Es algo que nos da mucha certeza de que lo que se hace bien.
Entonces, yo si algo les puedo decir es que la investigación clínica es muy seria y afortunadamente nos da resultados muy, muy confiables. Hubo otra pregunta que también me esbozó una sonrisa que habla de que si la vacuna me están inyectando partes o defectos abortados. Ok. O sea, yo me imagino que esta persona se enfocaba a una cosa que está ahorita muy en boga para muchas cosas que pseudo sirve y pseudo no, que es las células madre, ¿no? O sea, Ok. que yo creo que eso es a lo que se ha de referir esta pregunta. No, realmente las plataformas virales, por ejemplo la de RNA, son plataformas que no requieren ningún tipo de tejido para generarlas, es decir, las Nada de hace, células. así es, las hace una cadena de producción de tipo, pues, industrial, obviamente de rango médico, pues. Masivo, pues. Ajá, Ajá. masivo, pero no requiere participación de células, las de vectores virales como las de adenovirus que son la AstraZeneca, la Johnson y obviamente pues al menos la mitad de las vacunas de las 140 son de ese tipo de plataforma. Lo que requieren son virus que ya conocen, se conocen pues en la industria de las vacunas que ayudan a generar una respuesta inmunológica. Aquí, por ejemplo, haciendo un poquito de observación, hay algunas que utilizan adenovirus, por ejemplo, de chimpancés, porque eso hace que a la hora de que entre ese virus, nosotros como humanos no tengamos, No te no lo, afecte tanto. y aparte que no lo reconozcamos, porque a veces algunas, por ejemplo, si no mal recuerdo ahorita es la de Cancino, utiliza un adenovirus humano, que creo que es el 5 si no mal recuerdo. Entonces, a la hora de que entra un adenovirus humano, es probable que... Esa me la puse yo, ¿no? Así que ya puse más atención. ya lo veo más atento. Por ejemplo, ese adenovirus que es humano, pues es probable que al menos alguno de nosotros nos hayamos expuesto. Entonces, si entra ese virus, puede disminuir la respuesta o la eficacia inmunológica porque ya tenemos antecedente de exposición. Es por eso la variabilidad entre una plataforma y otra. Que para el auditorio, pues para los que no saben, el adenovirus es un tipo de los virus que generalmente da síntomas tipo flu-like, o sea, Gripa. tipo gripa. Entonces, muchas veces, pues es probable que estemos expuestos a rinovirus o adenovirus que ni cuenta nos damos, o sea, nos dio la gripa y nos curamos. Entonces, si por alguna razón yo, Osvaldo Araujo, me dio este adenovirus y yo ya hice un anticuerpo contra este adenovirus, pues ya me puse la Cancino y no me va a funcionar tan bien porque en cuanto llegue la vacuna, mi cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Pues este adenovirus ya lo conozco y lo elimina inmediatamente. Pero pues es adenovirus de los miles que hay. Entonces hay Sí. miles de tipos de adenovirus. Por eso siempre nos enfermamos de distintas gripas. Y aparte muta. Entonces, pues bueno. Ese es un adendum que quería hacer. Sí, Nada ¿no? más. Y regresando un poquito a lo del origen fetal de las vacunas, ahorita no hay ninguna plataforma que utilice cultivos celulares humanos. Hay algunas que están todavía en estudios de investigación que son basadas en DNA, pero generalmente son cultivos celulares que ya tienen, digamos, hechos desde antes. No es así como que le quiten a alguien células y de ahí generen las vacunas, sino son células especiales que encontraron en algún momento en algún estudio de En investigación. algún tejido las fueron proliferando, ¿no? Exactamente, a lo mejor algún tumor, alguna cuestión de alguna enfermedad, algún paciente que tuvo algunas características, le sirvió para las vacunas y se reproduce ese mismo tejido. Realmente no es como de origen como tal fetal ni humano directamente. Entonces, digo que tengan la certeza que ninguna plataforma está utilizando nada de células de ese tipo. Y ahora preguntas más coloquiales que pues siempre no, o sea, es lo que la gente Esas más, son las buenas. más le interesa, ¿no? O sea, Así. ¿es verdad eso de que hay vacunas con las que no me permiten viajar o no me permiten aterrizar en lugares? Aquí más que la vacuna, yo me orientaría en que sean más bien los requerimientos o requisitos que tenga el lugar al que quieren viajar respecto a la pandemia de COVID. Porque sí, obviamente hay países que han aprobado ciertas vacunas por cuestiones logísticas. De aquí viene parte mucho de las decisiones por qué una vacuna, por qué un país tiene una, por qué prefieren administrar tal o cual. Y es porque a veces, no es a veces, realmente el gobierno lo que tiene que ver es desde un punto de vista de salud pública, que es desde un punto de vista arriba.
por el bien de la mayoría. Entonces, las limitantes pues van a ser que si tal país no acepta la China, o la rusa, o la AstraZeneca, pues sí sería pues un conflicto para andar viajando. Entonces, realmente... Pero si yo demuestro si yo me hago un PCR y me hago un antígeno, sí puedo aterrizar, ¿no? O sea, no es necesario que tener la vacuna para aterrizar, o sí puedo aterrizar. Ahí sí que ya mejor consultar a la gente de viajes. Ah, Nada, te creas, porque pero sí es que hay... es muy amplio, ¿no? O sea, Sí, sí, es sí. imposible saberlo todo eso. Sí, no, es que no podemos, no sé, acabo de escuchar que Canadá está abriendo o está por abrir fronteras. Entonces, ¿qué les van a pedir? Pues a lo mejor la PCR que demuestre que ahorita no están contagiados para que puedan llegar y entrar al país. Ahorita está muy de moda Turquía y Dubái, ¿no? También Ajá. tienen abiertas las fronteras. Y es cuestión de ver qué requisitos les están dando. Entonces, realmente es muy amplio, no podríamos decirle vacúnense tal para poder viajar a todos lados. Porque es bien difícil, realmente pues, no tenemos acceso para vacunarnos como a la carta, a lo mejor como en Estados Unidos ya se está pudiendo más o menos hacer. Entonces, pues ahorita, acuérdense que nosotros siempre vamos a dar la recomendación en base a su salud, a lo que es la mejor decisión para protegerlos. Entonces, a veces la decisión de protegerlos no va de la mano con la decisión para que puedan viajar. Entonces, pues ahí sí tendríamos que adaptarnos un poquito a las condiciones de la pandemia actual, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste a la carta, ¿qué tan lejos estamos del panorama en el que voy a tener la vacuna en la farmacia? O sea, de que yo puedo ir aquí a Farmacia Benavides o a Farmacia sin comerciales, a Farmacia Guadalajara, etcétera, a comprarme y decir, ¿sabes qué? Dame un shot de la Cancino. Dame un shot de la Pfizer. Ándale, no, el shot de la Pfizer, que es la buena, ¿no? Ajá. Según la mayoría dice Sí, eso, ¿no? sí, O sí. sea, es la que más buscan. Sí, yo creo que todavía estamos lejos porque, por ejemplo, en México no va más del, si no, está entre el 55 y 57% de vacunados, pero con la primera dosis. Con ya vacunados completo, el esquema completo va menos del 50%, entonces estamos hablando de millones de vacunas. La realidad es que está muy complicado pensar que en menos de, pues no sé, en los siguientes meses. 2 años. Ajá, aquí sí, digo, la verdad es muy arbitrario andar diciendo una fecha o la otra, pero está muy complejo que vaya a No, estar no está disponible. cerca. Sí, no, porque la realidad es que lo primero es vacunar a todos y ya de ahí partir para ver qué se puede ir ajustando, ¿no? Hablando de esquemas, también otra pregunta que nos hicieron es, hay personas que se pusieron la vacuna, la primera dosis en un lado y cuando encuentran la segunda dosis, quieren regresar al mismo lado a ponérsela y si estaban en otro país donde se la pusieron, etcétera, piensan que la primera dosis viene de un frasco que está marcado como frasco número 1 y la segunda dosis con otro frasco que es como el frasco número 2, ¿no? Entonces, la verdad es que no es el mismo frasco, nada más es el refuerzo, por así decirlo, ¿no? Solamente en Sinovac, que son 2 dosis, son, bueno, de los que están aprobados ahorita, aplica diferente, que el primer frasco es un adenovirus y el segundo es otro. Solamente en esa. Ajá, pero en las demás, Sinovac. Ah, sí, qué sí, bueno sí. saber, no sabía eso. Sí, en el resto de las vacunas, la verdad es que los viales son exactamente idénticos. Entonces no hay diferencia de que si es un frasco o otro, el uno o el dos. No, no hay problema. ¿Convendrá irnos ahorita como Pepe Origel a Estados Unidos a ponernos la vacuna? ¿O qué opinas? Eh, ¿A Estados Unidos o a otro país a ponernosla? O sea, Fíjate con que el esa es muy buena pregunta. turismo vacunatorio, no sé cómo se podría llamar. Ya sé, fíjate que esa fue una estrategia de turismo muy buena de Estados Unidos. Digo, es algo, un adendum ahí culturalón, porque mucha gente se fue a vacunar a Estados Unidos y la derrama económica fue muy alta. Sí, claro, o sea, nomás llegabas Sí, así. pues a vacunarte, pues ¿qué le costaba a Estados Unidos gastarse $25, ¿no? En la Johnson y Johnson, cuando la derrama, pues no, imagínense cuánto dejó cada mexicano que fue a vacunarse, ¿no? Entonces fue una buena estrategia médica, pero de ahí sí surgieron, bueno, hasta cuando menos ahorita en mi práctica es frecuente que me pregunten varias cosas, obviamente a raíz de esa decisión de irse para allá. Una de ellas es, por ejemplo, pacientes que no sé por qué se les metió en la cabeza que AstraZeneca era mala o peligrosa, ¿no? Y se iban a vacunar a Estados Unidos porque Johnson y Johnson era mejor. Cuando Entonces, ya me dijiste que en realidad, o sea, Johnson es una monodosis de un tipo sí. de vacuna.
Es de la misma plataforma similar que AstraZeneca. Las eficacias, digo, no es bueno comparar una con otra. Este es del 94 y este es del 90, porque a la hora de nosotros que sabemos de investigación, puede ser que a lo mejor una me dijera, ¿sabes qué? Mete pacientes con diabetes, pacientes con mucho riesgo de que se pongan mal. Y la otra fue muy prudente, Puros pacientes puro sanos, sanito. Ajá. puro joven. Exactamente, así. Pues de entrada sabemos que en la que había diabéticos o con obesidad o problemas cardíacos les iba a ir más mal. Un desenlace un poquito Exactamente, diferente. los estudios eran diferentes, entonces no se pueden comparar. Pero de alguna otra manera, Johnson y AstraZeneca, la Janssen y AstraZeneca son equiparables, digamos con una efectividad similar. Pero sí había pacientes que decían, no, es que me da miedo la AstraZeneca y mejor me voy a Estados Unidos a poner la otra, cuando no había ninguna razón para hacerlo. Aquí iba a ser gratis y gastaron por un beneficio muy similar, ¿no? O sea, no había una justificación médica, pero ellos, por lo que escuchaban de la comadre o que en las noticias les dijeron que se trombosaban, pues los hicieron tomar decisiones que a fin de cuentas no son basadas en evidencia, que era lo que desde el principio les comentábamos, que lo importante es basar o tomar decisiones lo más... Bien pensadas Sí, y así es. acercadas a gente que sabe, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. de qué sirve que yo me acerque a la persona de Twitter, que en Twitter ya ves que es un pandemonium. Todos son médicos. Pero ahora, otra pregunta importante, combinar vacunas. Ok. ¿Qué pasa si yo ya me puse una, pero ahorita se me puso de modo porque ya en mi centro de salud ya me empezaron a poner la otra y etcétera? O sea, ¿cómo es como tienen que saber o a quién se tienen que acercar para decir, bueno, ¿quién me puede orientar a eso? Sí, de entrada, pues no hacerse bolas, ir con su médico, para que les ayude un poquito, porque sí es una decisión difícil. De hecho, revisando un poco las recomendaciones de la CDC, que es el organismo pues más importante de Estados Unidos para tomar este tipo de Con su decisiones. médico neumólogo, su médico... No, con el internista. Que con el venga conmigo internista, mejor. ¿no? Porque digo, No, si van con el dermatólogo, pues dices, bueno, tampoco creo que les saque mucho de eso. A menos de que esté no, ¿sabes? hay diversas especialidades que pueden ser muy buena opción para apoyarse. Obviamente no todos los médicos están empapados en la cuestión de COVID. De hecho, hay compañeros, por ejemplo, internistas que no se meten con COVID, entonces no alcanzan a tener el mismo expertise, ¿no? Entonces, pero generalmente ahorita los pacientes, las especialidades que más empapados estamos son medicina interna, infectología y neumología. Entonces, si tienen algún médico de cabecera de estas especialidades, es una buena alternativa para informarse y tomar una buena decisión. Y respecto a lo de las combinaciones, de entrada así no se recomienda combinar. O sea, la CDC te De entrada dice no. porque te dice no hay evidencia, no hemos checado eso, no hemos investigado. Pues sí es difícil seguir un protocolo de una sola, imagínate un protocolo Sí, así combinando es. ya es más. Sí, y aparte llevamos poco tiempo investigando esto, entonces no es como que ya estemos explorando, ay, ¿qué tal si y si yo tomo coca y cómo me va con la vacuna? Pues realmente es muy complejo estar investigando todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahorita no hay evidencia para decir que una combinación funciona. Sí empieza a haber algunos estudios que reportan cierta efectividad al combinarlas, sobre todo que han tenido que hacerse porque se quedaron con desabasto de vacunas, que pasó sobre todo en Inglaterra, que son los que sí hicieron una buena casuística, que sí dicen que parece ser que sí es efectivo combinarlas, pero a fin de cuentas la conclusión es no las combines. O sea, no lo hagas, no es... Si se puede, no sí, no, hacerlo. evitarlo. O sea, la combinación es cuando no te queda de otra, que no haya la vacuna y hoy, ¿sabes qué? Pues a lo mejor llega en 6 meses, pues no, oye, sí está muy prolongado, ¿no? Porque justamente ahorita, pues eso salió a raíz de que también un compadre me pregunta, oye, yo ya me puse, o mis papás ya se pusieron la vacuna de AstraZeneca, pero van a ir de casualidad a Estados Unidos. ¿Les convendrá irse allá y ponerse un shot de la de Pfizer? Y yo le pregunté luego al lado, le digo, ¿convendrá esto o no convendrá? Y la verdad es que pues no. No. Tajantemente es no conviene, no es necesario porque es un área que no sabemos qué puede Ya está pasar. aumentando un poquito los riesgos, Sí, ¿no? así Puede es. aumentar un poco los De riesgos. hecho, por ejemplo, es esperado que pacientes que combinan las vacunas, los efectos secundarios de aquello de que se cae el brazo y todo eso,
empeore. O sea, realmente con la segunda dosis, como es de otro tipo, la posibilidad de empeoramiento de los síntomas es mayor. Porque sí duele, ¿no? Sí duele el brazo, o Sí, sea, sí se es lo entume. que dices, de que pues, mi anestesiólogo estaba chille chille de su brazo Sí, cuando... es medio débil, pero sí, sí sí, es sí, sí. frecuente. Este, y ahora, si ya me puse una dosis, que Ujú. es lo que sucedió en muchos casos aquí, que todos estamos, pues la verdad es que las vacunas las trae el gobierno federal. Sí. Entonces las traen los servidores de la nación, los siervos de la nación, no me acuerdo Ujú. cómo se llama, pero ellos lo mantienen pues de una manera bastante controlada. Entonces nos tenemos que atener a A ellos los tiempos y para todo, sus ¿no? tiempos. Entonces yo ya me puse una vacuna, pero no ha venido a mi centro de salud otra vez y me dijeron que máximo en 80 días tenía que ponerme la segunda dosis. Ah, Y, excelente. Esa es y, muy buena y pregunta. no llegaron. Ya no llegaron o llegaron después y yo tuve que salir, por alguna razón ya no me la pude poner y solo me puse una. ¿Qué me conviene o qué sucede aquí? Fíjense que esa es una muy buena pregunta porque es parte de la nueva evidencia que está viendo. Por ejemplo, la recomendación de la CDC. ¿Por qué mencionar la CDC? Para entrar, para darle fuerza a las recomendaciones, porque quizá a la par de la OMS, la CDC es de las entidades de salud más importantes para considerar sus recomendaciones, sobre todo en cuestiones de infecciones o vacunas. Es la que obviamente al ser Estados Unidos, los estudios de investigación, las aprobaciones van primero ahí o en la agencia europea. Entonces, como ellos tienen la información más verídica, digo más reciente, más estudiada y sí tienen procesos más estrictos, es buena fuente de información. De hecho, es sabido que aquí en la COFEPRIS, por ejemplo, una vez que lo aprueba CDC, ya no tarda tanto porque a fin de cuentas ya viene depurada la Ya viene muy, información. muy estudiado. Así es. Entonces, lo que está saliendo la investigación, perdón, la El evidencia, resultado, los ajá. resultados actuales, es que, por ejemplo, es preferible que se retrase en caso de que no la tengas cuando te toca. Por ejemplo, si la Pfizer no está a las 3 semanas, ¿qué es lo mejor? ¿Que te la apliquen antes o te la apliquen después? Definitivamente después. Se ha visto que las 6 semanas que han dicho que se puede esperar son seguras. De hecho, empieza a salir información que incluso segundas dosis retrasadas pueden llegar a ser más potentes para generar una respuesta inmune. Y la recomendación de ahí parte que si por ejemplo no te la pueden poner al mes como te toca, pero te la van a poner al segundo o tercer mes, vale más la pena aplicarse esa segunda dosis porque el efecto puede incluso llegar a ser A mayor. ser mucho No mejor. se sabe, no se puede ya concluir, pero se recomienda eso. De hecho, te dicen si se retrasa, aplícatela en cuanto puedas, pero no es necesario repetir el esquema. O sea, otra vez No, otra como vez la que, primera. ajá, no, Así. no, no. Y también hablando de eso, hay algo que también ahorita está empezando a salir evidencia, que se le llama la inmunización híbrida, que también pacientes, por ejemplo, que tuvieron ya COVID y los vacunaron, se considera el mayor índice o de efectividad de inmunización, son los pacientes que están más protegidos. ¿Eso en qué lo podemos interpretar como a nuestros pacientes? Ok, si ya te dio COVID y te vacunaste, en teoría tu respuesta debe de ser más robusta. Entonces o sea, no preocuparse de me retrasé un mes, ¿no? No pasa nada porque realmente se espera que estén mayormente protegidos. En un futuro, o sea, tú consideras, porque cuando hubo una pandemia así en el 2012 de la influenza, pues las vacunas de la influenza salen anuales, ¿no? Y Ujú. es un refuerzo Sí. anual. ¿Tú consideras que en un futuro estas vacunas van a ser anuales también? Todo pinta a que sí, van a tener que ser vacunas que vamos a tener que establecer cuál es el mejor tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la vacuna de CureVac. Yo creo que muchos supieron que la efectividad no fue la esperada, de hecho salió en comunicado de prensa, que no fue la esperada y de alguna manera se está replanteando todo, ¿no? Pero ese estudio nos dio de algo muy importante de reconocimiento, que es que la variante inicial, que es el COVID, el A, no hubo ningún paciente con esa variante, que quiere decir que protegió bastante bien con las iniciales.
El problema es que Ya, con las mutaciones, ¿no? Con la exactamente, variante las alfa, nuevas delta, variantes, la delta, delta, que ahorita es ajá, el problema principal, esas variantes lo que hacen, pues obviamente conforme presionamos al virus para controlarlo, pues va a tratar de muta. salir, exactamente, muta para tratar de escaparse de las medidas que estamos teniendo. Y obviamente pues va quedando las variantes más resistentes, más contagiosas. Y todas las vacunas resintieron esta nueva variante, es decir, bajaron la efectividad. No bajaron tanto la efectividad para protección de enfermedad grave o muerte, que eso es lo más importante de una vacuna. O sea, no importa que me dé COVID, pero mientras no me vaya al hospital, no Mientras no me necesita, muera, pues sí, claro. básicamente la vacuna hizo su trabajo. Entonces lo que hemos visto es que conforme hay variantes nuevas, pues baja la efectividad para enfermedad general y por ende pues va a seguir la enfermedad. Entonces a largo plazo pues es esperado que vaya a ir mutando de tal grado que una vacuna que sirvió hace a lo mejor 3 años ya no va a servir. Pero pues la única manera de saberlo es conforme pase el tiempo, los estudios de investigación que nos vayan arrojando esto, que precisamente es la importancia de la investigación clínica. Ya como dice mi abuela, ya Dios y el tiempo lo dirá, Sí, ¿no? Exactamente. efectivamente. Y ya para cerrar, Lalo, porque ya llevamos así bajita la mano, fueron 46 minutos, No, ya, ahorita ya. van ya, Nos vamos a aburrir. y precisamente, ¿qué quiero que me platiques o que nos platiques a todos qué sigue, ¿no? Porque ahorita me platicabas o me contabas de medicamentos vía oral. O Ah, ok. sea, y qué es lo que sigue o qué estudios se están haciendo o qué panorama se está abriendo, porque pues mira, donde se cierra una puerta se abren Claro. ventanas, ¿no? Entonces, pues hay muchísima opción y la verdad es que ahorita ojalá estuviera sucedido hace, hace cientos de años, donde una bacteria, la Yersinia pestis, No. mató a millones, ¿no? Se diezmó a toda la población europea y pues ahorita eso lo cura un internista con un antibiótico de una manera bastante, o Sí, sea, sí, si, relativamente si sencilla, muy hubiera, si hubiera, si asequible. hubiéramos sabido en ese entonces lo que hoy sabemos, pues, otro gallo hubiera cantado. Ujú. Entonces, ahora, pues la verdad es que está todos los investigadores, o sea, las mayores lumbreras del mundo enfocadas en este punto. Y pues la verdad sí que eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vemos a futuro? Y bueno, de forma general, pues la verdad es que es un futuro a corto plazo bastante bueno para la medicina, porque a partir de esta presión que genera la enfermedad de tener que poner las pilas para pues limitarla, evitar mayores, pues más catástrofe, más limitación, más alteración en la vida cotidiana. Esos esfuerzos están generando información nueva, nuevos medicamentos que de alguna manera van a nutrir la medicina de los años por venir. Específicamente para COVID están generándose medicamentos para tratar, ahora sí de tratar la enfermedad, ya no nada más prevenirla con las vacunas. Esa es la medida más importante porque la prevención siempre es lo máximo para el médico, ¿no? O sea, Pero el cloro no previene nada. no, no, por favor, no lo hagan. No, no. El dióxido de cloro, por favor, Sí, no. no, no los cubren los seguros. Y la realidad es que ahorita el tratamiento es el siguiente paso. Las vacunas, digamos, ya está cubierta, ya vienen vacunas nasales, combinaciones con influenza y COVID, que Fíjate, para son. los que no les gusta el piquete, Sí. vacunas nasales, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. vienen y esas ya por ejemplo, en nuestro país probablemente en investigaciones empiecen eh, para fines de octubre. Ya es muy próximo que tengamos esas alternativas que tienen otros beneficios diferentes a las vacunas intramusculares, porque van a poder generar respuestas ya inmunes locales. Entonces van a controlar al bicho desde que entra a la nariz, no necesariamente ya que entra al cuerpo. Entonces, bueno, todo eso es lo que viene. Y lo más promisorio, donde se están haciendo muchos esfuerzos, son tratamientos, tanto orales como inyectados, para aquellos que ya les dio COVID, limitar la enfermedad, evitar que se vaya hacia grave. Esas son ahorita los esfuerzos hacia donde están dirigiéndose. Ahí ya son ya varios que están en fase 3. De hecho, vamos a manejar un par de estudios, que la fase 3 significa que ya ha pasado fases de seguridad y de efectividad iniciales, y ahorita lo que sigue es ahora sí ver ya a gran escala, 20,000, 30,000 pacientes, ver que realmente el medicamento funcione con los mínimos efectos secundarios
Entonces, pues bueno, es buen momento porque ahora sí ya tenemos más herramientas, más armamento para combatir la enfermedad. Ahorita realmente lo único que tenemos es para enfermedad grave. Es decir, mientras no estés con oxígeno o hospitalizado, no hay mucho que hacer más que cuidarte, explicarte qué hacer y actuar temprano. Pero ya vienen los medicamentos que podemos actuar desde que se me fue el olfato. Pues, ¿qué hacemos? Órale, ya está esto. Así es. No, pues qué bueno. La verdad es que esto es un gusto. Yo lo siento, o me pega muy de cerca, igual que a todos los mexicanos, porque pues la verdad es que es una batalla, ¿no? Y que ahorita en esta batalla, este tipo de panoramas, pues me da mucho gusto porque si ya ahorita me pongo ya un poco sensible, ya es de que pues a todo mundo nos ha tocado de cerca esta pandemia, ¿no? Ya sea en el trabajo, sea en lo que sea, ¿no? Pero qué bueno que llegan estas alternativas para los que se cayeron en esta batalla, ¿no? Porque pues precisamente y por ellos tenemos que vacunarnos si existe la posibilidad y tratar esto, ¿no? Porque, bueno, por comentarles, o sea, varios familiares míos, Cecilia, Rodolfo Concha, mi tío Chema, mi tío Chon, o sea, mucha gente que tenía mucha juventud y que les ganó. Entonces, la verdad es que eh, ahorita, qué bueno que salgan esas posibilidades y qué bueno que haya investigadores de esta envergadura. Pero y de este nivel. Gracias. Pero pues que tengan este tipo y que estén muy de cerca de estos tratamientos promisorios. Entonces, pues me da mucho gusto escuchar esto y pues a seguirnos cuidando, igual. Así es. Nunca va a dejar de ser importante el cuidarse. A seguirnos, pues con el distanciamiento social, con cuidarnos, con la desinfección y pues estar siempre al pendiente de lo más de nuestros seres queridos, ¿no? No bajar la guardia, pero se vienen bien las cosas. Se está saliendo el sol al fin del túnel. Ahí vamos con la lucha. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo. Me dio mucho gusto tenerte aquí y pues que se repita. Sí, gracias por la invitación y esperemos que salgan temas interesantes. El doctor Eduardo es experto, pues obviamente en medicina interna, entonces ya más adelante va a estar aquí conmigo porque hay muchísimos temas clínicos, o sea, que te quiero invitar también para que nos platiques, o sea, porque ahorita fue un poquito técnico, pero ya cuando hablamos de temas así de una enfermedad en particular, pues es un poquito más hasta demostrativo, ¿no? O sea, sí. Porque pues él ha tratado a mi suegro por problemas vasculares, por cardiopatías, etcétera. Entonces, pues la verdad es que pues es un súper recomendado. ¿Tienes teléfono de consultorio ahorita, Eduardo, para que me lo platiques? Sí, de hecho, sí, obviamente información sobre todo esto nuevo que hay, por ejemplo, pacientes que tengan COVID y todo, pueden pedirme información para ver qué se puede ayudar en estos medicamentos nuevos que son los nuevos armamentos. Y sí, mi teléfono es el 3314-05-3825. Ahí pueden solicitar información y con mucho gusto. Para que manden mensaje y se localicen y digan que les interesa pues información o una cita para ahondar más en este asunto, porque seguro surgirán dudas y también coméntenmelas aquí, pónganoslas abajo y pues saquen una cita. Así es. La que se ofrezca. Con mucho gusto. Pues muchas gracias por aquí, muy buenas noches y recuerden, esto fue Sana Sana, Colita de Rana, medicina en tu idioma. Un abrazo, buenas noches. Sana, sana, colita de rana y no sana soy, serás mañana.